Santiago capítulo 5 vamos a estar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos orado alguna vez y no hemos recibido la respuesta? Amén, ¿verdad? Muchas veces. Sin embargo, en esta noche mi objetivo es que usted conozca, ¿verdad? Cómo orar eficazmente, ¿verdad? Voy a darle razones del por qué Dios no contesta las oraciones. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 13, vamos a leerlo. Pueden confirmar con un amén si ya lo tienen. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del Facebook, a través del YouTube, de igual manera que el Señor les bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, ¿qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, que dice, puede mucho. ¿Puede tomar asiento? Mi propósito, hermanos, es que el efecto de este mensaje no solo sea que usted se sienta animado a orar. Amén. ¿Verdad? Yo deseo, ¿verdad?, que usted ore, ¿verdad? La oración, hermanos, tiene poder, pero muchos lo han subestimado, ¿verdad? Cuando es día de oración, hoy es día de oración, no voy a ir, ¿verdad? La gente ha subestimado, ¿verdad?, la oración, no todos, ¿verdad?, pero muchos lo han subestimado. ¿Por qué? Porque creemos que, bueno, nomás es oración, pero la Biblia enseña todo lo contrario, porque Jesús dijo, orad sin cesar, amén. Habló de la necesidad de orar, amén. Entonces esto es bien importante. Jesús siempre oraba. Gracias, hermano Francisco, ¿verdad? Que Dios te recompense con hijos, ¿verdad?, espirituales, amén. Entonces, hermanos, mi objetivo no es que solo que usted se anime a orar, sino que, hermanos, fundamentalmente que se reafirme la naturaleza de Dios como fuente de gracia gratuita, amén. ¿Quiénes creen que el poder de Dios es gratis? Pero se tiene que pagar un precio, hermanos. ¿Cuál es? No con dinero, ¿verdad? Específico, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, tanto que se dice que el pastor, ¿verdad?, hace negocio con la iglesia, amén. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque en aquel entonces, ¿verdad?, habían fariseos, ¿verdad?, que seguían a Jesús, ¿verdad? Y hacía tanto milagro Jesús y no decían nada, pero comía con los pecadores. Y mire por qué come con los pecadores. Un fariseo no mira lo bueno, sino busca el error. Solo mira un error y empieza a hablar, ¿verdad? Pero que el Señor bendiga a los fariseos, porque por ellos también vino Jesús, amén. Y tenemos que predicar el evangelio. En el tiempo de Jesús habían pocos. Hoy, gracias a las redes sociales, hay multitudes, amén. Pero usted recuerde que usted tiene que poner su mirada en Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces, que se reafirme, ¿verdad, hermanos, la naturaleza de Dios como fuente gratuita para nosotros. De igual manera, que nuestras oraciones sean eficaces y que podamos experimentar el poder divino de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dice, hermanos, la oración es esa maravillosa transacción de donde la riqueza de la gloria de Dios es exaltada y donde son satisfechos los anhelos de nuestras almas. El salmista dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de vuestro corazón. La oración es la llave que abre las ventanas del cielo, de donde podemos extraer los tesoros de la misericordia de Dios. Es una fuente de bendición y una arma poderosa para obtener la vida abundante que Cristo vino a dar. Amén. Y por último, la oración es un diálogo, ¿verdad? ¿Qué es un diálogo? Cuando yo platico con mi hermano Manuel, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Y él me pregunta, ¿tú de dónde eres? Es un diálogo. Si yo solo hablo y no dejo hablar hermano Manuel, no es un diálogo. Yo le estoy hablando a él. Sin embargo, hermanos, yo creo que en la oración Dios puede hablarnos a nosotros. Amén. He orado muchas veces, ¿verdad?, por una petición. A veces Dios no contesta, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Él me hace entender, ¿verdad?, que la voluntad de Dios no es la misma que mi voluntad, amén. Y en mi oración Dios no aprende, ¿verdad?
Yo a veces le digo al Señor, estoy enfermo, ¿verdad? Dios no dice, qué bueno que me lo dijiste, yo no lo sabía, ¿verdad? Él no aprende de nuestra oración, nosotros aprendemos en la oración, amén. Ahí, ahora vamos al texto, ¿verdad? Que leímos, en el versículo 13 dice, otra vez vamos a leer, es una pregunta, dice: ¿está alguno enfermo, está entre vosotros, alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tenemos que hacer? La oración, ¿verdad? Hermanos, aquí nosotros, yo siempre digo, hermanos, cometemos un grave error, ¿verdad? Porque cuando nos sentimos afligidos decimos, no voy a la iglesia, estoy afligido. Pregunto, cuando usted tiene un dolor de estómago, ¿qué hace? ¿Se queda en su cama acostado? No, yo salgo disparado para el hospital. ¿Alguien hace lo mismo? ¿Verdad? Dicen que aquellos que les da dolor en el corazón, no, bueno, a ver qué pasa, ¿verdad? No, se van para el hospital, porque saben que allá, ¿verdad? No, les pueden o nos pueden ayudar. Cuando usted se sienta afligido, ¿verdad? Cuando usted se siente, hermanos, que trae una carga, dice la palabra del Señor que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será, amén. Entonces cuando usted se sienta afligido, se sienta desesperado, venga a Cristo Jesús y él le va a dar la fuerza para poder levantarse, amén. No cometa el error de alejarse de la casa de Dios, no cometa el error de quedarse fuera. Venga a la casa de Dios, porque aquí creo, hermanos, que está el Espíritu Santo y él nos da la capacidad para poder levantarnos, amén. Entonces dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La segunda dice: ¿está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante, ¿verdad? Hay que cantar. Y hermanos, el escritor a los hebreos dice de que el fruto de nuestros labios son los cantos de alabanza que exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Nosotros cantamos, ¿verdad? Porque sabemos que hay un Dios que nos escucha, pero también, hermanos, cantamos porque hay gratitud en nuestro corazón. Ciertamente, ¿verdad? Los que cantan aquí no son los mejores, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Hermanos, cantaran. Bueno, ese es el deseo, que cante con excelencia. Pero si le salen algunos gallitos, ¿verdad? Hermanos, déjenlo, ¿verdad? Usted cante, únese al canto, porque todos cantamos al Dios verdadero, amén. Los cantos aquí no son para mí, ¿verdad? Yo tengo mi género de música y no le voy a decir porque no se van a enojar, ¿verdad? Género, ¿verdad? No estoy diciendo que música mundana, pero el género, ¿verdad? Y a mí me gusta la norteña. Bueno, pues, ¿verdad? La norteña. Los corridos me gusta porque no sé por qué, no soy de México, sin embargo amo la música regional mexicana, ¿verdad? A algunos les gusta el merengue, otros la bachata, no sé, los más, ¿verdad? Antiguitos, pues las guitarritas, los tríos, está bien, gloria. Recuerda que los cantos no son para usted ni para mí, son para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Entonces todos venimos a este lugar a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya en el versículo 15, mire lo que dice allí. Vamos a empezar. Una de las razones por qué Dios no contesta la oración. Dice: y la oración, el 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora el 15, ahí está la primera razón. Dice: y la oración de fe, ¿qué dice? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Número 1, la oración de fe. Cuando la Biblia especifica, hermanos, oración de fe, eso significa que hay oraciones que no son de fe, ¿verdad? Claro que hay, ¿verdad? A la Biblia dice, mismo Santiago, el escritor de esta epístola, dice que sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Dice que, hermanos, Abraham fue llamado amigo de Dios porque por fe creyó, amén. Y yo quiero ser amigo de Dios, amén. Cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, viene a ser amigo de Dios, amén. La razón número 1 por qué Dios no contesta la oración es la falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El escritor a los hebreos, ahí ahorita vamos a ver, pero en el capítulo 11 dice que es pues la fe la certeza de lo que es la fe, la certeza de lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Nosotros no vemos, pero sí creemos que va a suceder, amén. Nosotros no vemos al Señor Jesucristo, pero sabemos y estamos convencidos que Él está en este lugar, amén. Ahí está, vamos un poco atrasito, está Hebreos. Vamos al capítulo 11. Miren lo que dice.
Una de las razones, primera razón, es la falta de fe. Capítulo 11 de Hebreos, vamos al versículo 6. Ahí estaba Santiago, era trasito nada más, ¿verdad? Ahí estaba Hebreos y luego Santiago. ¿Lo tienen? Capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, dice el escritor a los hebreos que el que se le acerca a Dios, ¿verdad? Es necesario que crea que Él existe, ¿verdad? Si usted no cree que Dios existe, entonces ¿para qué viene a orar? ¿Verdad? Eso es así, ¿verdad? Pero nosotros oramos porque sabemos que hay un ser supremo que escucha nuestra oración, amén. Y ese ser supremo se llama Jehová de los ejércitos, amén. Entonces, sin la fe, hermanos, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Hacer una oración no de fe, hermanos, es como hablar simplemente, ¿verdad? Y no, hermanos, bueno, voy a ir a la oración al fin y al cabo, ¿verdad? Bueno, soy pastor, tengo que ir a la oración, hermanos. Y luego voy a orar, hermanos, crean que sí van a recibir. Pero si yo ni yo creo, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces yo tengo que tener fe para recibir lo que le pido a Dios. Le voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. La iglesia de Hechos. Me encanta, hermanos, porque la Biblia, ¿verdad? A los hombres de la Biblia, hermanos, Dios los dejó con sus defectos y con sus virtudes, ¿verdad? Por eso es que yo sirvo a Dios, porque aún sé que con mis defectos Él me puede usar todavía, ¿verdad? Por ejemplo, David. Mire, Abraham, hermanos, mintió, ¿verdad? Abraham mintió, el padre de la fe, ¿verdad? Y la Biblia ahí está todo. Pero aún así Dios lo amó, ¿verdad? Y Abraham está aquí en Hebreos, ¿verdad? David, que es un ejército, un guerrero por excelencia. Sin embargo, fue un fracaso en su familia. Pero dice la Biblia, ¿verdad? En su lápida decía, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Si para David hubo esperanza, yo creo que para mí también hay esperanza, amén. Por eso vale la pena servir a Jesús, ¿verdad? Capítulo 12 de Hechos, ¿lo tenemos? Dice la Biblia, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. Ahí está el apóstol Santiago, murió ahí, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle el pueblo después de la Pascua. Ahora el versículo 5, todos leamos el 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿verdad? Y esto me gusta, hermanos, ¿verdad? Que cuando alguien está en problema, la iglesia se une para orar por ese hermano, por esa hermana. ¿Estamos de acuerdo? Todos los miércoles venimos a orar y yo siempre pregunto alguna petición que usted tiene. Oramos, clamamos, muchas oraciones han sido contestadas y damos gloria a Dios, amén. Y creemos que las demás oraciones también van a ser contestadas. Y las que no van a ser contestadas, bueno, el apóstol Pablo dice, hermanos, que en la debilidad del hombre, o sea que cuando nosotros no podemos cambiar o hacer algo, Él lo hará por nosotros, amén. Ahora, aquí dice que la iglesia oraba sin cesar. Estamos hablando, ¿verdad? La oración sin fe. Vamos al versículo 11, vamos al versículo 11, capítulo 12, 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora, Hechos 12, 12, ahora, ¿están en el versículo 12? Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Por Pedro, ¿verdad? El 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, mire, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mire el 15, hermanos. Y ellos le dijeron a Rode, ¿verdad? ¿Estás qué?
¿Qué pasó? Y no están orando pues por Pedro. Y cuando le dicen que Pedro ya salió, ¿quién te cree a ti? ¿Ah? ¿No sucede lo mismo con nosotros? Oramos y oramos. ¿Será que va a contestar? ¿Será que va a crecer la iglesia? Y venimos a la oración a orar para que crezca la iglesia. Digo, es una oración sin fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero en esta noche, hermanos, de hoy en adelante, que cuando oramos, creámosle a Dios porque Él no falla, amén. Él contesta la oración de aquellos que se postran delante de Él, amén. Es interesante, ¿no? Que la oración, la iglesia estaba orando sin cesar, orando y orando. Y cuando Pedro sale, le dice, ya salió Pedro. ¿Estás loca tú? Mire, vamos a leer otra vez el 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, ¿verdad? Ay, hermanos. Por eso como iglesia debemos de orar con fe, ¿verdad? Creer que Dios va a contestar nuestra petición, amén. Hay oraciones que no son contestadas, ¿verdad? Porque, hermanos, no creemos que Dios va a hacer. Y dicen, ¿será posible que Dios puede hacer? He escuchado tantos testimonios, pero ¿será que lo puede hacer? Mire, hermanos, Él lo puede hacer. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Hay que creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, una oración sin fe, ¿verdad? Dios no va a contestar, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo dentro de la Biblia. Vamos a Daniel capítulo 10. Jeremías, Ezequiel y está Daniel. Es un pasaje que ya lo hemos... Esto es más, hermanos, de perseverar, ¿verdad? Pero ahí está Daniel capítulo 10. Está Jeremías, está Ezequiel y está Daniel. Daniel es un poco más, ¿verdad? Pequeño el libro, cuesta un poco. ¿Lo tienen 10 de Daniel? Bueno, vamos a leerlos todos juntos. Mire lo que acontece aquí cuando Daniel oraba. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Vamos al versículo 12, todo dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué dice? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué dice? He venido. Amén. Desde el día que usted dice, yo voy a orar por esta petición, ya llegó en el cielo. ¿No lo cree? Es más, la Biblia dice que ni aún no está la palabra en nuestra boca y Él, desde que propusiste en grupo, desde que pensaste orar por tu pueblo, ese día llegó allá en el cielo. Amén. Y eso digo yo, gloria a Dios, porque nuestro Padre sabe de qué nosotros tenemos necesidad. This is what I love about the gospel, man. Esto es lo que me encanta acerca del evangelio, que tengo un Padre que me escucha, que me entiende, que me comprende y que me ama. Amén. Ahora, ¿verdad? ¿verdad? Dice que el día que Él propuso en su mente, que pensó orar, desde ese día llegó allá en el cielo. Amén. Y yo creo que en esta noche, ¿verdad? El día que, si hoy usted puso una petición y pensó orar por esto, ahora que ya sabe, ¿verdad? Que Dios contesta, que Dios oye, hermanos, creo que ya llegó en el cielo. ¿Ah? Pero nos toca hacer nuestra parte ahora, porque mire, ahora, vamos a leer desde el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido. El ángel vino a darle el mensaje. Ahora, mire el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Desde cuándo se escuchó la oración de Daniel? Desde el día que propuso en su
mente. Ahora, dice que vino el ángel, ¿verdad? Con el mensaje. ¿Pero qué? Se lo puso un demonio. ¿Verdad? ¿Sabe por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos? Porque hay un obstáculo. Ahora, ¿qué hizo Daniel? ¿Verdad? Se fue a dormir en su casa. Siguió orando hasta los 21 días, recibió la respuesta de lo que él había clamado. Hermanos, la promesa de Dios puede tardar, pero sí se cumple, amén. La pregunta es, cuando nosotros oramos, ¿perseveramos o dejamos de orar? ¿Verdad? Muchos de nosotros ya no venimos los miércoles, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a recibir lo que hemos pedido? Por eso, hermano, no subestime la oración, porque la oración sí tiene poder, amén. Nunca subestime lo que es precioso, hermanos, y maravilloso. Es una arma poderosa que Dios nos ha dado a nosotros, amén. Por eso le insto, le invito, le animo a que usted venga a orar para ver la mano de Dios en nuestras vidas, amén. Entonces dice que Daniel, desde el día que propuso, se escuchó y vino un ángel a traer el mensaje, pero un demonio se lo opuso, ¿verdad? Y entiendo bíblicamente, ¿verdad?, que hay diferentes rangos, porque tuvo que venir el ángel Miguel para ayudar a este ángel, ¿verdad?, para que, hermanos, vencieran a ese demonio. Lo llama rey de Persia, pero es un demonio que se lo puso, y entonces llegó el mensaje, ¿verdad? Entonces, hermanos, persevere, ¿verdad? Esto es de perseverar, creer que Dios va a contestar. Hermanos, no hay que darse por vencido. Dios va a contesta y va a contestar nuestras oraciones, amén. Entonces ahí está, hermano, la falta de fe y perseverancia hace que nuestra oración, yo creo que hay muchas bendiciones, están allá arriba, pero como nosotros dejamos de orar, bueno, Dios dice, ya no quiere, ¿verdad? Ya no tiene interés, se regresa para arriba, ¿verdad? Pero yo, ¿verdad?, quiero perseverar, clamar para que esa bendición caiga en este lugar, amén, y para nuestras vidas. Gloria. Entonces, número 1, ¿verdad?, la falta de fe. Número 2, regresemos a Santiago, donde empezamos, el capítulo 5. Razón número 2, ¿por qué Dios no contesta las oraciones? Capítulo 5 de Santiago, el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos al versículo 16. Ahí está la segunda razón por qué Dios no contesta. Dice, confesaos vuestras ofensas. ¿Qué dice? Unos a otros. Ahora mire, hermanos, yo entiendo que en la iglesia, ¿verdad?, a la iglesia que le escribe Santiago, había contienda dentro de la iglesia, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Por eso no se sorprenda cuando dentro de la iglesia hay una contienda. El apóstol Pablo dice, unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Jesús. La iglesia de Corinto lleno de los dones del Espíritu Santo. Ahora dijo Pablo, bueno, ustedes si quieren váyanse con Pablo. A cada quien que haga su iglesia, dijo Pablo, ¿verdad? No, que todos, ¿verdad?, sigamos a un solo Cristo, amén. Pablo no murió por sus pecados, dice él, ¿verdad?, ni Cefas, nadie, sino que fue Cristo. Sigamos a Cristo Jesús y solo tenemos a un maestro, amén. Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros, ¿verdad? Ese es el requisito número 1 para esto. Ahora dice, y orad unos por otros. Ahora, ¿para qué? Para que seáis, ¿qué dice? Vamos a leer el versículo 16 otra vez. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Ah, vaya. Hay enfermedades que Dios nunca va a quitar porque no le hablo a mi hermano Manuel, ¿verdad? Digo, hermanos, si yo tengo un corazón, ¿verdad?, amargado, ¿verdad?, celos, envidia, y oro por mi hermano Manuel, ¿qué cree usted? ¿Qué tipo de oración voy a hacer por él? La oración de Elías, ¿verdad? Envía fuego, Señor, que lo consuma porque me cae mal. Por eso Dios no contesta ciertas oraciones, porque hay rencor, hay celos, hay envidia, orgullo. Entonces dice la Biblia, confiésale tus pecados y después ora por él para que tú seas sanado. ¿Ven? Claro. Dios no va a contestar ciertas oraciones porque hay contienda. Cuando hay rivalidad, ¿verdad? Señor, úsame, Señor, que predique mejor que mi hermano George, Señor. Así para que vea la gente que yo sí sé más que él. Hermanos, orgullo, ¿verdad?, soberbia, el ego, no se puede. Yo no debo de competir con él y yo trabajamos para el mismo Señor.
Aprendamos de las hormigas que ellas no compiten, sino que trabajan unánimes, ¿verdad? Aún no teniendo rey. Pero usted, ¿verdad? Y yo tenemos a un rey y a él servimos y a él solo servimos. Amén. Entonces, hermanos, debe de haber, ¿verdad? ¿Cómo uno se da cuenta? ¿Verdad? Yo no miro, ¿verdad? Pero ¿cómo usted sabe que tiene algo en el corazón? ¿Verdad? Cuando usted esquiva o evita saludarle a alguien, ¿verdad? Me voy para este lado con tal de no darle la mano, ¿verdad? Usted ya sabe que ahí está mal, ¿verdad? Entonces yo, como quiero que mi oración sea eficaz, ¿verdad? Hermano Manuel, vamos a tomarnos un café, ¿verdad? Yo invito y tú pagas, ¿verdad? Perdóname y te perdono y vamos a seguir al Señor. Yo he tenido que pedir perdón, ¿verdad? Muchas veces he tenido que hacer. No es que me hicieron mal, no sé, como que había algo, ¿verdad? Entonces llamé, ¿verdad? A la oficina, mano, esto y esto y esto. Y vamos, y aquí estamos. Doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque no se me cayó ni un brazo, ni un pie, ¿verdad? Me puse un poco colorado, pero gloria a Dios, porque Él dice que atiende al humilde, pero al orgulloso lo ve de lejos, amén. Y yo quiero ser atendido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 2, ¿verdad? Las contiendas, la división, las envidias hacen que la oración no sea contestada. Dice, solo se lo voy a leer, el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos en armonía. Y luego al final de ese salmo dice: porque allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Yo creo que en este lugar Dios nos va a bendecir aún más. Amén. Pero todos tenemos que estar unidos sirviendo a un mismo Señor. Amén. Número 2, las contiendas, la división, las envidias hacen que el poder de Dios, ¿verdad? O la bendición no venga a nuestras vidas. Ahí estamos. Mire, adelantito está a la carta del apóstol Pedro. Ahora sí, capítulo 3. Mire, hermanos, digan amén los casados. Ajá, ahorita viene. Digan amén las hermanas. Ojalá hubiesen venido más hermanas, porque me van a felicitar por este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3. Ahí estaba Santiago y Primera de Pedro está ahí seguidito, ¿verdad? No cierre su Biblia, es importante que usted abre su Biblia para que crea, ¿verdad?, que es palabra de Dios. Yo podría predicarle sin usar la Biblia, pero quiero que usted lea Biblia, amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿lo tenemos todos? Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Ahora, ¿qué dice? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Ahora, ¿para qué? Para que vuestra oración, ¿qué dice? Quiero que lo lean, ¿verdad? Porque no voy a ir convencido si usted, ¿verdad? Y de hoy en adelante usted va a amar más a su esposa, va a amar más a su cónyuge, ¿verdad? Si usted quiere que su oración llegue, trate bien a la persona que está viviendo con usted. Yo quería escuchar un amén a las hermanas aquí que explotaran. Vamos a leer el versículo 7 otra vez. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración, ¿qué dice? No tenga estorbo. O sea que antes de pedirle al Señor que cambie a mi esposa, primero tendría que pedir al Señor que me cambie a mí y que sea el esposo que Él quiere que yo sea. Sí, porque el mundo nos enseñó así. Hoy con el feminismo, ¿verdad? ¿Cómo van a creer esto? Enséñale esto usted al mundo. No, hombre, lo van a apedrear. Si por eso apedrearon a Jesús, mataron a Jesús, porque vino a cambiar lo que ya tenían ellos, ¿verdad? Número 1, yo tengo que amar a mi esposa, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro que vosotros también, maridos, vivid con ella sabiamente. A la mujer no hay que entenderlas, ¿verdad? Hay que ser sabio de vivir con una mujer, ¿verdad? Ahora sé, yo lo sabía, como les dije, una vez al mes mi mujer me quiere dar una cachetada, ¿verdad? Entonces hay que ser sabios, ¿verdad? Uno entiende, ¿verdad? Y dice Salomón que es de sabio muchas veces callar, ¿verdad? Porque el que habla dice muchas palabrerías, ¿verdad? Entonces, número 1, ¿verdad? Hermanos, lo que quiere Dios aquí. Mire, hermanos, si tú estás pidiendo, ¿verdad?, algo que, hermanos, no beneficia a tu pareja, ¿cómo Dios te lo va a dar? Recuerden que ahora ya son solo una carne, no son dos, son una sola carne. Ahora, ¿dan gloria a Dios las mujeres por esta palabra?
El día que su esposo se enoje, venga, vamos a estudiar la palabra antes de orar. Mire lo que dice el apóstol Pedro. ¿Quiere que tu oración oiga el Señor? Él va a decir sí. Entonces, ¿verdad? Trátame como la mujer que Dios te dio a ti. Ahora, le tengo una mala noticia a las mujeres, porque esto también aplica para ellas. Si usted trata mal a su marido, la misma manera aplica para usted. ¿Dan gloria a Dios los hombres? Amén. Sabía que sí, ellos me iban a apoyar, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Es para que haya unidad, ¿verdad? Ahora, aquí, bueno, dice usted, estoy soltero o no tengo a mi pareja. Voltea a ver a su hermano o a su hermana a la par y ella es su hermano en Cristo Jesús y debe tratarlo bien también. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro dice que tenemos que amar, ¿verdad? Tratarlas como el vaso más frágil para que nuestra oración no tenga estorbo. Mira, hermano, muchas oraciones porque estamos en conflicto con nuestro cónyuge, ¿verdad? Entonces es mejor, ¿verdad?, pedir perdón, reconciliarnos. Y Salomón dice que dos son mejor. Claro, ¿verdad? La oración va a ser aún más eficaz cuando nosotros vivimos bien, ¿verdad? Primera de Pedro dice, mire, les voy a dejar una joya en esta noche. Vamos a si tiene separador, déjenlo ahí en Santiago, ¿verdad? Pero vamos a al primer libro de Samuel, capítulo 17. Les quiero enseñar algo aquí, hermanos. Mire, si usted en esta noche trajo apuntes, ¿verdad?, tómele foto, lo que quiere hacer, pero esto quiero que se lo aprenda, que se lo lleva. Capítulo 17 de primero de Samuel. Voy a dejarles una joya aquí en esta noche. Bueno, yo digo joya porque como nunca lo he visto, ¿verdad?, pero cuando estudio encuentro tantas cosas en la palabra. Vamos al versículo 23. Vamos a leer unos cuantos versículos, está largo, pero quiero llegar donde está el punto. Amén. ¿Lo tienen todos? Primero de Samuel 17, 23. Hablando de Goliat aquí. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Ahora mire el versículo 28, primero de Samuel 17, 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, o sea, el hermano de David, escuchó que David está hablando, su hermano mayor con aquellos hombres. Mire qué hizo Eliab. Se encendió en ira. ¿Contra quién? Contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, ¿verdad? ¿Quién era el enemigo del pueblo de Israel? Goliat. Eliab, ¿verdad?, que era el hermano mayor de David, dice que cuando escuchó que David estaba preguntando qué van a dar, ¿verdad?, al que venciere a ese filisteo, ¿verdad?, cuando escuchó Eliab le dijo, hey, ¿tú qué haces acá? ¿Verdad? Y esa es la estrategia del enemigo. ¿Sabe por qué? Ahora, yo entiendo, hermanos, ¿verdad? David le responde, ¿verdad? Mire el versículo 29, dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Dice David, ¿no es esto mero hablar? O sea, yo solo estoy preguntando. Ahora, mire lo que hizo David, esta es sabiduría. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ahora, sabemos la historia. ¿Quién ganó? ¿Goliat o David? ¿Qué hubiese pasado si David hubiese discutido con Eliab, su hermano? Nunca hubiese vencido a Goliat.
¿verdad? Porque el enemigo siempre usa esa estrategia, ¿verdad? Envía contienda en medio, ¿verdad? Y peleando entre nosotros. Y nunca vencemos a Goliat. ¿Sabe por qué hay muchos matrimonios destruidos? Porque en vez de pelear contra el enemigo, se pelean entre ellos mismos. Y nunca van a vencer a Goliat así. ¿Sabes por qué dentro de la iglesia a veces no vemos la mano de Dios? Porque entre mismos hermanos no los saludamos. ¿Cómo vamos a vencer al Goliat? No pelee contra su hermano, pelee con su hermano contra el enemigo, amén. Y vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia y en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, amén. En vez de pelear con su pareja, pelee contra el enemigo. Si David se hubiese quedado discutiendo con Eliab, bueno, ¿tú qué? Yo soy mejor que tú, ¿verdad? Nunca hubiese vencido a Goliat. Pero David, ¿verdad? Dejó que Eliab se enojara, problema de él. Yo voy directo. No perdió de vista su enfoque. Y el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no con humanos, ¿verdad? Sino contra potestades, contra huestes espirituales, que son los demonios que gobiernan el aire, amén. Por lo tanto, nunca pelee con su hermano. No pelee con aquellos que le tiran en las redes sociales. Ellos no tienen nada que hacer. Pero usted y yo vamos a pelear contra el enemigo, porque ese es nuestro enemigo, pero lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Usted no pelee, ¿verdad? Eso, las contiendas, hermanos, va a hacer, ¿verdad?, que la iglesia no avance y no vemos la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ahí está Samuel, ¿verdad? Lo que vimos, que David no se quedó con Eliab. Y es la estrategia del enemigo hoy, ¿verdad? Hay un enojo y los hermanos ya no vienen a la iglesia, ¿verdad? No vencemos a Goliat de esa manera. Yo digo, hermanos, ¿verdad? Cuando uno da consejería de matrimonio, no es que él, no es que ella, no es que aquí. Entonces, tanto pleito, ¿verdad? Entre ellos se están dando y Goliat ahí riéndose, tranquilo, ¿verdad? En vez de decir, bueno, los dos fallamos, ¿verdad? Reconciliémonos, hinquémonos y vamos a vencer ese Goliat que ha venido a destruir nuestro matrimonio. Amén. Eso debe ser la sabiduría que Dios nos da, amén. Ahora dice Mateo, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero dice que el que pide, recibe, ¿verdad? Que el que toca, se le abre. El que busca, encuentra, ¿verdad? Porque qué padre, ¿verdad?, de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si le pide pescado, le da una serpiente. Nadie. Ahora, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos, buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre, ¿verdad? Ahora, si usted lee ese versículo, no lo lea ahorita, está en Mateo 7:7, dice, pero el último versículo dice, así de que todo lo que los hombres quieren que hagan con ustedes, eso hagan también ustedes, ¿verdad? Cuando tú pides, ¿beneficia a otros o solo es para tu ego, ¿verdad? Dios nunca da para que aguardes y tesores, ¿verdad? Siempre da para que tú bendigas a otros. No cae bien, ¿verdad? Pero esa es la palabra de Dios y esa es la palabra que nos edifica, amén. Entonces, razón número 1, la falta de fe. Número 2, hermanos, las contiendas, las divisiones, las envidias hacen que nuestras oraciones no sean contestadas. Regresemos a Santiago para ir al punto 3. Razón número 3. Capítulo 5 de Santiago, donde empezamos. Aquí está el otro punto, hermanos. Vamos al versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora la última parte dice, la oración, ¿qué dice? Eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos justos están aquí en esta noche? ¿Cuántos santos hay aquí en esta noche? Amén. ¿Qué es ser justo? Ser declarado justo delante del Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es ser santo, verdad? No soy San Valentín, ¿verdad? Pero soy santo. ¿Qué es ser santo? Es ser apartado, separado. Amén. Ahora yo le pertenezco a Dios. Amén. Es ser santo. Ahora, dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay oraciones que no son eficaces. Y hay oraciones que son de los impíos que no puede como nuestra oración puede. Y eso es lo que usted tiene que ver, el poder que usted tiene, la oración y cómo Dios contesta nuestra oración. Punto número 3, ¿verdad? ¿Por qué Dios no contesta la oración? Por nuestra iniquidad. La iniquidad hace que la oración no llegue, ¿verdad? Dice Santiago, ustedes no reciben porque piden mal, piden para sus deleites, dice Santiago, ¿verdad? Mucha gente pide, ¿verdad?
Hay cosas que, hermanos, están en contra de la voluntad de Dios y Dios nunca las va a contestar. Podemos pedir día y noche, si va en contra de la voluntad de Dios, Dios no los va a contestar. Dios es un Dios santo y los que se acercan a Él deben de ser santos. Ahora, dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser santo? Aceptando a Cristo Jesús. De esa manera yo puedo ser santo. ¿Verdad? Una vez entró un hermano ahí y dijo, ¿pueden orar por mí? Necesito ayuda. Dice, estoy enfermo. Le pregunté, ¿conoces a Jesús? Y me dijo, no. Entonces, ¿verdad? Lógico, le hice pensar y le dije, si no conoces a Jesús, ¿cómo le vas a pedir ayuda? ¿Verdad? Sería ilógico pedirle ayuda a alguien que tú no conoces. Le dije, voy a orar por ti, pero ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Y le dijo, tiene razón, voy a aceptar a Jesús. Amén. Aceptó a Jesús, ¿verdad? Recibió discipulado, lo bautizamos. Para la gloria de Dios está perseverando en la iglesia. Amén. Eso es, hermanos. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mire, hay gente que dicen, pastor, ore por mí, yo oro, ¿verdad? Estoy de acuerdo y 100% sin ninguna condición hago la oración. Ahora, ¿qué pasaría, verdad? Si cada vez que yo oro, usted recibe todo usted, aunque usted no ore. Usted nunca se va a acercar a Dios. Hay oraciones que yo voy a hacer, Dios no lo va a contar, no porque sea malo, ni porque Él no oye mi oración, sino para que usted ore y Dios, ¿verdad?, le conceda lo que usted desea. Amén. ¿Usted puede hablar con Dios? Y Dios lo escucha a usted también. Entonces venga la oración y clamemos a Dios. Amén. De eso se trata, hermano, de que todos clamemos. Amén. Ahora, la iniquidad hace, ¿verdad?, que nuestra oración no sean contestadas. Vamos al Salmo 24. Salmos 24. Salmos 24, versículo 3. ¿Lo tienen? 24:3 de Salmo. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4 está la respuesta. Dice, el limpio de manos, ¿y qué dice? Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué sucede con esta persona? El versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová. ¿Queremos recibir bendición? Claro, purifiquemos nuestro corazón, dejemos nuestros pecados. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Los pecados ocultos hacen que no vamos a ser bendecidos. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados, ¿qué dice? Claro. ¿Sabe por qué a veces no prosperamos? Porque seguimos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Sería Dios injusto, ¿verdad?, que el que se santifica le vaya bien como el que no se santifica. Entonces, ¿qué chiste tiene servir a Jesús, pues? Claro, hay un beneficio, ¿verdad? Yo creo, estoy seguro y estoy convencido que el que muere en la cruz a la par de Jesús no va a tener la misma recompensa que lo que va a tener el apóstol Pablo. ¿Los dos son salvos? Claro que sí, pero la recompensa no va a ser lo mismo. Sería la injusticia más grande de Dios, ¿verdad?, que recompense lo mismo que alguien que hermanos, vive para el evangelio y otro que, ¿verdad?, de chiripas, gloria a Dios, porque se salvó. Amén. Entonces, siempre que usted se esfuerza y se guarda y se consagra para el Señor, Dios lo va a bendecir y lo va a honrar a usted. Amén. Guárdese, conságrese para Dios y Dios lo va a honrar a usted. Amén. Eso es bíblico, eso es palabra de Dios para su iglesia. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esa persona, el que se consagra, va a recibir la bendición. Entonces, la iniquidad hace que no recibamos bendiciones a nuestra vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad?, ni se ha sentado en silla de escarnecedores o burladores, ¿verdad? Esa persona, hermano, es bienaventurada. Amén. Leyó el hermano Belner esa palabra que dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados, ¿verdad?, y dejaren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere una iglesia santa para que reciba bendición. Amén. Consagre para el Señor para que Dios lo bendiga aún más todavía.
La iniquidad hace que nuestras oraciones no sean contestadas. Jeremías capítulo 23. Todos conocemos Jeremías 33. Pero me encanta el versículo 1, ¿verdad? Porque el versículo 1, ¿verdad? ¿Por qué Dios le dio esta palabra? Porque la situación de Jeremías. Jeremías 33, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Ahora, ¿dónde estaba Jeremías? Mire, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Mire el versículo 3, dice: clama a mí, ¿qué dice? Y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Reitero, Dios escucha nuestra oración y Él responde, amén. Mira el versículo 4, dice: porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Versículo 5, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de los cuerpos de los hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues mire esta segunda parte del versículo 5, dice: pues escondí mi rostro de esta ciudad. ¿A causa de qué? Vamos a leer el versículo 5, Jeremías 33, 5, dice: porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de los cuerpos de los hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. La última parte dice: pues escondí mi rostro de esta ciudad. ¿A causa de qué? A causa de toda su maldad. ¿Verdad? Hay oraciones que nunca van a ser contestadas porque no corregimos nuestra manera de vivir. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Cambió nuestra actitud? ¿Cambió nuestro lenguaje? ¿Ah? Dicho sea de paso, nuestra vestimenta, ¿verdad? ¿Amén o no amén? ¿Verdad? Tiene que cambiar, y si no cambia, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el mejor mensaje, verdad, que nosotros podamos reclamar? Nuestro testimonio. Si yo era, ¿verdad?, un borracho, un drogadicto, un engañador, usurpador, engañador, transero, como lo quiera llamar, ¿verdad?, chismoso, lo que sea, y hoy soy diferente, entonces la gente verá y dirá: el poder de Dios sí puede cambiar. Si sigo lo mismo, dice, entonces, what's the point of going to church? ¿Verdad? ¿Cuál es el punto de ir a la iglesia si tú ni has cambiado? Yo siempre digo, hermano, nosotros debemos ser las personas más gozosas, felices, ¿verdad?, y tranquilas, porque tenemos a un Dios que cuida de nosotros, amén. ¿Cómo la gente va a venir a la iglesia si nosotros ni venimos, verdad? Eso es ilógico. ¿Cómo yo puedo decirle a alguien: ve a la iglesia, ve y ve y ve, si yo ni lo hago? Yo sería, hermanos, dicen que el líder, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, el líder secular hace esto, ve a hacer esto, pero el líder cristiano dice: vamos. Y como dijo David, yo me alegré con los que decían, ¿qué dice? A la casa de Jehová iremos, amén. No con los que van y vayan ustedes, no, aquí está Dios, aquí está la bendición, y vengamos a la casa de Dios, amén. El día domingo, hermanos, no es negociable el día del Señor, amén. Bueno, algunos no están de acuerdo, pues está bien. Entonces ahí está Jeremías 33, 3. Ahora mire lo que dice el versículo 6 de Jeremías 33, 6. Dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, gloria a Dios por eso, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Versículo 8: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Dios perdona, hermanos, y Él sigue perdonando. Ven a Cristo Jesús y Él te va a perdonar y te va a restaurar. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Ven a Cristo Jesús. La iniquidad. Y mire, dice Santiago que la oración eficaz, ¿de quién? Del justo. Mire, hermanos, ya lo he dado una vez, pero esta vez lléveselo. Job capítulo 42. Ay, hermanos, cuando yo leo esto digo: gloria a Dios. Y hermanos, cuando veo esto, hermanos, me pongo de rodillas, ¿verdad? Porque hay algo maravilloso en la oración. Ojalá la iglesia comprendiera esto.
Usted que está en esta noche, ojalá comprenda y entienda la palabra de Dios. Amén. Job 42 es el último capítulo, sí. Mire, hermanos, quiero que lo vean, que lo busquen, ¿verdad? No tengo prisa, pero quiero que vean esto. Siempre lo he dicho, hermanos, los hijos de Dios tenemos una ventaja. Y lo sigo diciendo, ¿verdad? No tendría sentido que alguien se esfuerce, se consagre, si vale lo mismo para aquel que no, ¿verdad? Sería Dios injusto. Claro, hermanos, ¿verdad? He hablado del amor de Dios, ¿verdad, hermano? Tiene 3 elementos. Número 1, por su gracia, su misericordia. Por gracia somos salvos, o sea, gratuitamente. Nos dio lo que nosotros no merecemos. Su misericordia no nos da lo que nosotros merecemos. Dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, nos dio vida. Pero está lo que es el número 3, que es justicia. Justicia me da lo que yo merezco, ¿verdad? Si yo consumo drogas por 6 años, ¿verdad? Y luego lo dejo, ¿verdad? Probablemente mis neuronas ya no sirven, ¿verdad? Voy a estar estudiando y nada se me queda. ¿Qué pasó? Entonces la pregunta es, ¿qué has hecho en tu vida? Un muchacho testimonio, ¿verdad? Fue drogadicto, vino al Señor, Dios lo perdonó, lo sanó, lo restauró, ¿verdad? Entonces el muchacho está estudiando en un seminario y pregunta, y ¿verdad? Él no se le queda nada. Entonces pregunta, ¿por qué no se me queda? La pregunta fue, ¿qué fuiste antes? Y él dice, fui drogadicto. Las drogas quemaron tus neuronas. Por su gracia, él es salvo, por la gracia de él. Por su misericordia está vivo, pero por su justicia tiene que pagar, ¿verdad?, las consecuencias de su pecado. Por eso vale la pena consagrarnos para el Señor. Vale la pena no hacer lo que ellos hacen, porque al final vamos a cosechar lo que nosotros hemos sembrado. ¿Estamos de acuerdo? Así que si usted se está consagrando, sígase consagrando. Dice, hermanos, un salmo ahí, cuando lo leo me dan el corazón, dice, ¿verdad? El salmo de Asaf dice, por poco se deslizaron mis pies por ver la prosperidad de los impíos. Cuando vio que a ellos les iba bien, dijo Asaf, como que me dan ganas de hacerlo, ¿verdad? Pero luego en los últimos versículos dice, pero entendí cuando entré en la presencia de Dios que el fin de ellos iba a ser destrucción, ¿verdad? Entonces Asaf dijo, no, ya me iba a deslizar, me iba a ir de la iglesia, pero entendí, ¿verdad? Aquí otra vez, ¿verdad? Y está mejor. Digo, hermano, lo sigo diciendo, que no hay mejor lugar sobre la faz de la tierra que estar en la casa de Dios. Amén. Vamos a Job, la oración eficaz del justo, no pierda en mente eso. Vamos al versículo 7, 42, 7, lo tenemos todos. Dice la palabra del Señor. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elisaf temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como hizo mi siervo Job. ¿Quién era Elifaz y los 2 amigos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes han leído el libro de Job? ¿Se acuerdan que Job tenía 3 amigos, supuestamente? Ellos eran. Ahora, ¿hablaban bien de Job, hablaban bien de Dios o hablaban mal de Dios? Se burlaban de Job. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora lo que le dice, mire lo que le dice Dios a estos hombres, ¿verdad? Dice, mi ira se ha encendido contra ustedes porque ustedes no hablaron bien contra mí como lo hizo Job. ¿Quién es el justo, Job o sus amigos? ¿La oración eficaz de quién? ¿Qué dice? Ok, mire el versículo 8, dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Ahora mire esta parte, dice, y mi siervo Job, ¿qué dice? Orará por vosotros. ¿Por qué? Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dios le dice a los amigos de Job, ustedes han provocado mi ira. ¿Y qué se merece? El fuego consumidor. Pero Dios en su misericordia, amén, en su misericordia le dice, les voy a dar una chance. Pero esto tienen que hacer. Vayan, llevan estos becerros, vayan allá con Job y díganle que él ore por ustedes. Pregunto, ¿podía hablar Dios con los impíos? ¿Pero iba a contestar la oración de ellos? Si contestara la oración, ¿para qué van con Job? ¿Verdad? ¿Por qué le digo que la oración eficaz del justo puede mucho? Porque la iniquidad
¿verdad? Dios es un Dios santo y nuestra iniquidad hace que muchas oraciones no son contestadas. No tanto le agarran, ¿verdad? Pero lea en su casa. Dios le dice a los amigos de Job: ustedes provocaron mi ira, pero voy a tener misericordia de ustedes. No por ustedes, sino por mi siervo Job. ¿Sabe que sus familias pueden venir a Cristo, aunque son hermanos ateos, incrédulos, impíos? Pueden venir a Cristo por la oración de usted, porque su oración tiene mucho poder. Amén. Por eso oremos. Nosotros tenemos esta llave, ¿verdad?, de abrir la ventana de los cielos por muchos, por nuestros familiares, como Job, ¿verdad? La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Y usted es justo si usted está bien con el Señor. Amén. Es justificado. Ahora, no se queda ahí. Mire el versículo 9. Mire, le dije, hermanos, que esto es maravilloso. Fueron pues Elifaz, Tamita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de ¿quién? Vaya. La oración eficaz de ¿quién? ¿El justo? ¿Puede? ¿Aceptó la oración de Job? No la de ellos. ¿Qué chiste tendría que yo me santifique, ¿verdad? O que alguien se santifique y yo no, y lo mismo vamos a recibir? Entonces mejor no me santifico, ¿verdad? Pero yo estoy seguro y garantizo que a los que honran a Dios, Él los va a honrar y les va a ir bien en la vida. Amén. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo será para Job, no? Orar por los que se burlaban de él, los que lo criticaban. Ahora, orar por él. Yo digo, Señor, ¿cómo me estás mandando a hacer esto, verdad? Ahora, hermanos, por eso dice Santiago: confesaos nuestros pecados. Job tuvo que tener un corazón sano. No podría orar bien por ellos si él estuviera rencoroso, amargado y con envidia todavía. Ahora, mire lo que Dios, hermanos, hace cuando alguien se humilla delante de él. Mire el versículo 10. Esto, hermanos, me encanta, me impacta y me conmueve. Y dice: y quitó Jehová, ¿quién? La aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. La segunda parte dice: y aumentó, ¿cuánto? Al doble todas las cosas que había sido de Job. De hoy en adelante, Centro Misionero Belén tendrá un corazón sano y limpio porque quiere recibir la bendición. Dios es justo. Amén. Entienda eso. Dios es justo. Job oró por sus amigos. Tuvo que pedir misericordia. Señor, a mí me duele, pero perdónalos a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios vio eso, quitó todo eso de Job, ¿verdad? Y luego le dio el doble de lo que había perdido. Esta era la última prueba de fuego para Job, para que recibiera todo otra vez. Y usted esos versículos lee en su casa, lo que Dios le dio a Job. Usted tiene 5 o 10 años, ¿verdad?, culpando a alguien en el pasado, que mi padre, que mi mamá, que, hermanos, nunca va, no gana nada. Uno dice: es que él no se lo merece. Él no se lo merece o ella no se lo merece, pero a ti te va a ir bien cuando tú perdonas. Número 3, hermanos, hay oraciones que no son contestadas por nuestra incredulidad, ¿verdad? La iniquidad del hombre. Entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Un corazón sano y limpio. Por eso David, cuando dice, ¿verdad?, que cuando pecó, él dice: renueva, ¿verdad?, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí, dice David, cuando le había fallado a Dios, ¿verdad? Porque tener un corazón santo, ¿verdad?, un corazón, limpio, eso, hermanos, le agrada a Dios. Sacrificio, dice David, a ti no te agrada holocausto ni sacrificio que yo traiga, porque el sacrificio que a ti te agrada es el corazón contrito y humillado, porque eso no lo desprecia Dios. Amén. Vamos a estar concluyendo, ¿verdad?, la oración del justo. Ahora, el justo. Ahora, hermanos, ¿sabe por qué digo yo que la oración es contestada, ¿verdad? Y solo con un verso vamos a concluir. Vamos al capítulo 15 de Proverbios, y ahí vamos a concluir. Le dije, hermanos, que mi objetivo es, ¿verdad? Al principio le dije que mi objetivo era, hermanos,
que el efecto de este mensaje no solo sea que usted se sienta animado a orar, sino fundamentalmente que se reafirme la naturaleza de Dios como fuente de gracia gratuita. Mi deseo es que de ahora en adelante usted ore, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Yo no puedo hacer nada, pero la palabra sí. ¿Tienen el capítulo 15 de Proverbios? Amén. A los padres de familia, ¿verdad? Yo creo que se deleitan, ¿verdad?, cuando sus hijos platican con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Los que ya tienen hijos grandes. Mire, una de las quejas de los padres, ¿verdad?, ahora dicen que cuando los hijos crecen se olvidan de ellos. Y qué tristeza, yo creo que para una madre, ¿verdad?, que hermanos le dio, ¿verdad?, crió a esos niños, ¿verdad?, crecieron y se olvidaron de ellos. Un amigo mío, ¿verdad?, hace años atrás me dijo, yo le dije, ¿cada cuándo hablas con tus padres? Le dije, yo no les hablo a mis padres, yo no tengo necesidad de hablar con ellos. Si ellos quieren hablar conmigo, que me llamen, ¿verdad? ¡Qué ingratitud! Ojalá no haya nadie aquí, ¿verdad?, que sea de esos, ¿verdad? Entonces, yo creo, hermanos, que el gozo que provocamos en el corazón de los padres es que les hablemos, que estemos con ellos cuando se puede. Eso, hermanos, causa gozo en el corazón. ¿Y sabe? Yo quiero causar gozo en el corazón de Dios. ¿Ustedes? 15:8 de Proverbio, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: el sacrificio de los impíos, ¿qué es? Es abominación. ¿A quién? ¿Sabe por qué no quería que Dios le oraran los amigos de Job? Porque es abominación, ¿verdad? Pero lo de Job era bueno. Mire la segunda parte del verso, dice: más, ¿qué dice? La oración de los rectos, ¿qué dice? ¿Quiénes quieren provocar gozo en el corazón de Dios? Venga a orar. ¿No? Job oró por sus amigos y Dios contestó. Tuvo misericordia por sus amigos, pero Job fue bendecido. Proverbio dice que el sacrificio, lo que ellos ofrecen delante de Dios, los impíos, es abominación. Pero la oración de los rectos, los justos, dice que es su gozo. Y yo quiero causar gozo en el corazón de Dios, orando, clamando, intercediendo, ¿verdad? El miércoles va a estar llena la iglesia, creo, ¿verdad?, con esta palabra. Claro, no solo es en la iglesia, usted en su casa también puede orar. Entonces, hermanos, le di 3 razones, ¿verdad? Resumiendo, la razón número 1 es la falta de fe. Número 2, hermanos, las contiendas, las envidias, las divisiones hacen que Dios no conteste nuestra oración. Y número 3, la iniquidad, ¿verdad? Hermanos, el consagrarse para Dios es bueno. Nos va a ir bien en la vida, ¿verdad? Dios nos va a honrar a nosotros. Entonces, hermanos, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermanos, nosotros no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Entonces, si en esta noche usted siente que le ha fallado, ¿verdad? Estoy diciendo, no es que le ha fallado, si siente, ¿verdad? No se siente bien, tiene algo en contra de alguien, ¿verdad?, que usted ni está aquí, ¿verdad? Pero dígale: Señor, perdóname a mí, ¿verdad? Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? Entonces, para que Él nos perdone, nosotros perdonemos. Y no hay nada mejor, hermanos, no hay mejor almohada que tener una conciencia limpia. ¿Amén? Los ricos dicen que tienen que tomar pastilla para dormir, ¿verdad? Yo no necesito, gracias a Dios. Una vez no me entró sueño toda la noche, me fui al Salmo 119, ¿verdad? Y me entró sueño. Entonces, si usted tiene insomnio, ¿verdad?, lee la Biblia y se le va a entrar el sueño. No digo que use para que duerma, no. Pero si el diablo lo tiene con pensamientos malos, mire, ¿o no? Claro. A la gente se dice: es que no me entra sueños. Pues ya somos 2. La próxima semana tráigase el Salmo 119 de memoria. En toda una semana se lo va a memorizar. No hay excusa, ¿verdad? Yo me duermo a las 2 de la mañana todos los días, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Tengo Biblia, tengo libros, tengo que estudiar porque tengo tarea, ¿verdad? Dicho sea de paso, ahorita voy a ir a hacer mi tarea, ¿verdad? Pero estoy feliz porque Él le da sentido a mi vida. Amén. Ponemos de pie en esta noche. Si usted quiere venir al altar, el altar está abierto. Amén. Recuerde que la oración provoca gozo en el corazón de Dios. Para aquellos que nos están viendo, ¿verdad?, siempre hacemos la invitación
Si alguien desea aceptar a Jesús, le invitamos que repita esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén. Si has repetido esta oración, te invitamos a que te congregues en una iglesia, que consigas una Biblia y que conozcas más de Jesús. Dios te bendiga. Amén.